bendiga a cada uno por nombre. Es una bendición poder llegar a este medio, poder llegar a sus hogares, poder llegar ahí donde tú te encuentres. La tarde de hoy traemos un mensaje, una cápsula, un mensaje en el cual el Señor quiere hablar a tu vida. No sé en qué circunstancias te encontrarás, pero el Señor hoy quiere hablar a tu corazón. El Señor quiere traerte una palabra de esperanza, una palabra en la cual Él quiere darte el camino correcto para que tú vivas conforme al propósito de Él. La tarde de hoy tenemos nuestra hermana invitada, Milena. Que Dios te bendiga. Gracias por estar acá con nosotros. Y te vamos a ceder este tiempo y te vamos a acompañar acá para que nos puedas contar esa palabra poderosa que traes para los demás. Amén. Dios te bendiga y bienvenida, como siempre. Espérame, solo creo que el micrófono está apagado. Tu micrófono, no, tienes que aprenderlo. Ahí está, ahora sí te escuchamos. Muchísimas gracias. Amén. Aquí estoy de nuevo. Muchísimas gracias por la invitación. Yo encantadísima de estar compartiendo con ustedes y Dios pues permitiendo que se pueda disfrutar de este espacio. Gracias por permitirme poder compartir un poco lo que Dios me da. Y vamos a orar, vamos a entregar este tiempo a Dios para poder compartir ese mensaje especial que Dios trae para nuestros corazones y pues ahí vamos compartiendo entre los dos, vamos interiorizando un poco y pues lo que Dios Amén. permita. Padre, gracias por tu amor, por tu bondad. Ponemos en tus manos, Señor, esta palabra que sea ese refrigerio a nuestro corazón, a nuestra alma y a nuestro espíritu. Gracias porque sé que todo lo que tú quieres hablar a nosotros se nos quedará y de esa misma manera nosotros tenemos que poner por obra, Señor, poner en práctica lo que tú quieres transmitirnos, Señor. Gracias porque sé que tocarás la puerta de cada corazón y cada corazón se dispondrá, Señor, a recibirte, a alabar tu nombre y a glorificarte. Te pido, Señor, que uses nuestras palabras para poder transmitir a tu pueblo, a tus escogidos, Señor, lo que tú quieres decir. Para ti sea siempre la gloria y la honra, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Pues yo Amén. hoy, Eso te disfrutando, quería preguntar, aprovechando de esta ¿de qué nos, invitación, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Cuéntanos. bueno, yo queriendo disfrutar y quiero de verdad que la pasemos bien en este tema, les quiero hablar un poco de el libro de Éxodo, la historia de los israelitas cruzando el Mar Rojo. Amén. Y el título podría llamarse Ayúdame a cruzar. Y Ayúdame pues, a cruzar. ayúdame a cruzar. Y pues, ¿quién nos va a ayudar a cruzar? Dios, porque Amén. es Él quien dirige siempre nuestros pasos y nos muestra ese camino para ir hacia esa conquista, hacia ese lugar hermoso y perfecto que Dios nos tiene preparados. Entonces les hablaré un poco de esta historia de todos los israelitas cruzando el Mar Rojo, porque ellos estaban en un tiempo de esclavitud donde el faraón los tenía poseídos, donde de una otra manera no tenían esa libertad de decidir, de hacer, de ir, de volver cuando ellos quisieran, pues vivían en medio de una esclavitud por ley, porque era quien gobernaba en ese tiempo y lo que él decía, pues eso se hacía, pues eran esclavos de sus deseos. Pero Dios en un momento de tanta oración, de tanto clamor, de tanta petición, de tanto ruego, de tanto que el pueblo de Israel le clamaba a Dios, pues Dios escogió una persona especial para que los libertara, para que por medio de él Dios se pudiese glorificar y los pudiese ayudar, libertar de esa esclavitud y llevarlos hacia esa tierra prometida que Dios tenía. Y pues el pueblo de Israel tuvo que pasar un proceso de esclavitud, pero luego también fueron llamados a poder disfrutar de esa bondad de Dios. Y entre esos, pues como ya les había contado un poco, el faraón era una persona estrictamente manipuladora, porque no tenía a Dios en su corazón, pues la ley que él quería, pues esa ley se tenía que cumplir. Las peticiones de su corazón se tenían que cumplir y todo el mundo tenía que doblegarse ante él, cumplir todo lo que él decía. Pues Dios en un momento dijo, pues ya no más. Pero junto con eso, cuando él prometió liberarlos, pues hizo un llamado a Moisés y en el versículo de Éxodo 14, del 1 al 5, dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pin-Hahiroth,
entre mi, Migdol y el mar hacia Beal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón del Faraón para que los siga, y seré glorificado en el Faraón, y entonces todo su ejército todo, todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos hicieron así. Y fueron dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Amén. Y es que muchísimo antes, si nos ponemos a leer todos los versículos donde Dios nos muestra la libertad del pueblo de Israel, podemos ver que tuvo que pasar un proceso, ¿no? Incluso el faraón era tan duro de corazón que él se negaba a dejar salir el pueblo de Israel en libertad. Pero Dios dijo que él iba a hacer endurecer de una otra manera el corazón del faraón, que él iba a procesarlo a él, que él en algún momento se iba hasta como a confundir, a tomar la decisión aunque él no quisiera, porque tuvo que pasar muchísimos procesos, tanto plagas como cosas, pruebas, para que él entendiera que ese pueblo no le pertenecía, que él no era el rey de ese pueblo. Y llegó un momento donde el pueblo tuvo que salir y pararse frente al Mar Rojo, donde Dios ya había prometido que los iba a ayudar a cruzar, pues la tierra donde Dios prometía darles, pues estaba al otro lado. ¿Por qué? Porque muchísimas veces Dios no nos quiere bendecir en el lugar que ya estamos. Tenemos que sacudirnos, caminar, avanzar y disfrutar de un nuevo lugar. Pues llegó ese momento en el cual Dios le dijo a Moisés, pues dile a los israelitas que yo ya he hecho mi parte. Pues llegó el momento y va a pasar. Y resulta y pasa que junto con eso, pues el faraón a la final, en el versículo que les dije, él tuvo que ceder y tuvo que decir, bueno, ya todas estas pruebas de parte de Dios me tienen ya cansado, siento que lo perdí todo. Entre eso, él tuvo que perder a su hijo para poder entender que no era el poder de él, sino era el poder de Dios. Y Dios tuvo que orar de una manera muy fuerte porque a veces Dios tiene que interrumpir, procesar de una manera fuerte para que el humano entienda que todo se hace en su tiempo y no en el de nosotros. Y tuvo que perder hasta a su hijo. Y cuando pasó eso, ¿qué hizo? Me voy de aquí, dejo a esta gente que haga lo que quiera y se van. Para donde Dios quiera, o sea, para donde el Dios de ellos quiera que se vayan para allá. Y en este versículo él dice, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Estaba tan acostumbrado al servicio, a la amabilidad y la comodidad del pueblo de Israel, que cuando ya abrió los ojos ya era demasiado tarde, porque el pueblo de Israel ya estaba muy lejos. ¿Cómo le parece a usted, pastor, esa historia de que Dios habla, hace, muestra, enseña y a la final, pues tenemos que atender? Es una historia bien, bien interesante porque cuando hablamos sobre Moisés me da esa como curiosidad siempre porque Dios le hablaba directamente a él. Lo Ajá. levantó como un líder y la historia de Moisés es algo grande, aunque mucha gente piensa de que Moisés no entró a la tierra prometida y todas esas cosas. Pero yo te digo algo, o sea, todo lo que Dios pues le prometió al pueblo de Israel ahí, de que los iba a sacar, endureció el corazón del faraón y de todos ellos. Entonces es como que Dios mete al faraón un proceso para glorificarse, porque de hecho el faraón se sentía que él era un dios. Él se sentía como que era un dios, pero hay una parte donde me impresiona cuando él antes de perder al hijo y le dice la primera vez a Moisés que se vayan. Es como que él quiere negociar, que le dice a Moisés como anda habla con tu Dios y dile que está bien, los voy a dejar ir. Es como que él quería negociar y Moisés era como el intermediario. Y yo me pongo a pensar muchas veces, o simple hecho de que Dios le hablaba a Moisés e ir tú con el faraón y decirle, deja ir al pueblo de Israel, deja ir al pueblo de Israel. Pero vemos de que el corazón del faraón, aún así duro y todo lo que pasaba, él no cedía.
Él no cedía y entonces vemos que Dios, cuando muere el hijo de él, ¿verdad? Es como que eso fue fue lo último. Lo último como que el faraón dijo, bueno, váyanse, váyanse ahora sí. Aunque después los dio la persecución cuando abrió el Mar Rojo y todo. Entonces es tan impresionante eso porque muchas veces, como tú decías, Dios nos saca de lugares y pone gente como para que nos golpee, sea dura con nosotros. Y es porque Dios quiere apartarnos de eso. Dios quiere apartarnos de esas personas y te dice, yo lo hice para sacarte de ahí. Eso Amén. sabes cómo es Así eso, es. eso sabes cómo es eso, como cuando Dios viene muchas veces a las personas y dice, no, yo ya soy libre en Cristo Jesús, yo ya soy libre, y esas personas viven más presas que nunca. Y cuando hablamos de Egipto nos habla sobre la prisión, sobre la vida vieja que vivíamos y ahora la Sí. vida nueva en Cristo. Pero lo que me impresiona es de que cómo Moisés obedecía a lo que Dios le decía. Y es impresionante porque si tú te pones a pensar algo sobre Moisés, Moisés digamos, antes de él, no había una Biblia, no había algo que lo instruyera como hoy en día nosotros podemos tener una Biblia y leer todas las historias ahí. Entonces, Sí. para él fue, yo digo, wow, o sea, Es impresionante. sí, hay cosas que no tienen como poderte decir Es explicación, pero tremendísimo. sí, sí, ¿verdad? Entonces sí, o sea, yo desde Y mi es punto de que vista, esta historia, amén, pastor. sí, Y es que esta historia nos invita a que reflexionemos y ese es el propósito de todo lo que está escrito en este libro, de que nosotros podamos meditar y decir, bueno, ¿de qué manera me sirve, me ayuda a mí estos versículos? Y yo podía comprender, entender y aprender, porque yo aprendo de cada cosa que leo y yo digo, pero el pueblo de Israel le pedía a Dios, esto me cayó. El pueblo de Israel le pedía a Dios en oración que los ayudara. Yo creo que cuántas veces nosotros pasamos procesos de esclavitud, de limitación, de desespero, de angustia, de dolor, de pérdida, de ansiedad, de depresión, de decisiones por tomar, cuántas veces nosotros nos sentimos encerrados, frustrados, limitados, o sea, cuántas veces estamos lejos de la comodidad espiritual y nosotros pedimos con clamor, con temblor, con pasión, pedimos una y otra vez que sea Dios tomando el control de nuestras vidas, que sea Dios tomando el control de ese problema, que sea Dios tomando el control de esa enfermedad, que sea Dios tomando el control de esa ansiedad, porque en medio de ese azote, en medio de esa revuelta, en medio de todo eso negativo y eso oscuro, nosotros no nos olvidamos como creyentes de Dios que Él es quien tiene el control e inclinamos una oración hacia Él. Aunque nosotros muchas veces podamos hacer lo malo o muchas veces estés tú pecando, tienes a Dios en tu mente porque sabes y crees en Él. ¿Verdad? Entonces le pides a él, Dios, ayúdame, estoy aquí pasando esta necesidad, esta esclavitud. El pueblo de Israel pasaba una esclavitud en ese tiempo. Yo suponía, yo decía, ¿cuántas personas habrán levantado una oración a Dios? Y por fin llegó el día. Por fin Dios escuchó el clamor, así sea de una persona o de dos o de tres, porque dice que el pueblo fue liberado. Pero ¿cuántos del pueblo oraron para esa liberación? y ¿Cuántos eso es tremendo soñaban? porque eso es muy tremendo, fíjate, porque cuando vemos a Moisés y todo, tú te pones a pensar, la gente a veces pensará que la historia de Moisés y Dios le hablaba y todo, pero yo te voy a decir algo, dice que los mandamientos Dios se los dio al pueblo de Israel porque era el pueblo más elegido a recibirlo, pero ponte a pensar la presión que tenía Moisés del pueblo, porque yo me imagino que el pueblo oraba, vieron la columna de fuego y todo eso, lo vieron y todo. Pero lo que impresiona a mí es, yo me pongo a pensar que llegaban momentos, ejemplo, cuando el faraón los venía siguiendo, yo me imagino que estaban en el mar muerto. Bueno, eso no está en la Biblia, pero yo me pongo a pensar, o sea, Dios te da entendimiento y tú tienes que entender de que, ya imagino, llegaron al mar muerto, bueno, ¿y qué pasó, Moisés? ¿Qué va a pasar aquí? El faraón va a venir y nos va a matar. Yo me imagino que el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel ha sido, lamentablemente, ha Eso sido un poquito desespero. terco. Ha sido terco el pueblo de Israel y lo hemos visto en toda la historia. Entonces yo me imagino que Moisés estando ahí, bueno, Dios, yo aquí estoy, ¿ahora qué?
y el pueblo de Israel atrás de él con la presión. Yo me imagino que el pueblo en un momento, hasta los que oraban decían, no, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto o nos hubiéramos quedado allá. Pero literal. literalmente, o sea, y ahora cuando nosotros estamos en una prueba y no vemos salida, nosotros somos los que más le reprochamos a Dios. No, Señor, pero que tú me prometiste tal cosa, que ibas a hacer eso. Y entonces, llevándolo a la vida actual, nosotros decimos, estoy pasando por una prueba y ¿dónde está Dios? ¿Qué sucede? ¿Por qué no me contesta? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Empezamos con el pueblo de Israel a recriminar tantas cosas. Y en vez de tomar el papel, como decís, de Moisés y decir, no, Dios va a hacer algo, Dios va a abrir un camino en el medio de la situación, estoy al punto de la muerte, Dios me va a dar vida, Dios va a hacer algo. Tomar Amén. eso positivo, pero muchas veces nosotros nos convertimos lamentablemente en el pueblo de Israel, en Egipto, en medio de una prueba porque empezamos a recriminar tanto, ¿verdad? Y Y eso nos es cansamos. tremendo. Muchas veces nos cansamos porque cuando el pueblo de Israel, yo me hacía mi historia aquí en mi mente, yo pensaba mientras leía. ¿Cuántos oraban en ese tiempo? Deberían haber orado muchísimos. Para orar un pueblo entero, a ver, yo, como la palabra dice que donde está dos o más reunidos en el nombre de Dios, ahí está su presencia, tuvo que haber sido, de un pueblo tuvo que haber sido dos personas en adelante. Por lo menos el mínimo tuvo que haber sido dos. Y el máximo, pues no lo sabemos, pero ¿cuántas personas tuvo que haber orado por esa liberación? Pero a veces nosotros estamos proclamando esa libertad de parte de Dios, ese respaldo de parte de Dios, pero llega un momento donde nos cansamos. Y lo digo ¿por qué? Porque muchas veces no esperamos ni vivimos el tiempo de Dios, sino que queremos ya. Pero a veces Dios es tan bueno, tan perfecto y tan maravilloso que por fin llegó ese día. Pues viene la libertad del pueblo, viene la libertad de esa ayuda que yo estaba pidiendo hace rato, viene esa libertad de esa esclavitud, de esa oscuridad, de esa enfermedad, a restaurarme, a sanarme, a llevarme. Pero cuando llega ese momento, empezamos nosotros luego a cometer los mismos errores que cometíamos antes. Pues el pueblo de Israel fue liberado, incluso Dios eligió a Moisés para que fuese a ese lugar con toda autoridad, incluso hasta tartamudeando, porque él decía, yo cómo llego a ese lugar si es que yo no sé hablar, cómo yo llego a ese lugar si es que no venga y todavía el faraón, o sea, ante tremenda autoridad me tengo que, o sea, ante la autoridad que ha esclavizado todo un pueblo, o sea, Dios, tú me vienes a escoger a mí para que yo me vaya a parar frente a ese puede hacer conmigo lo que quiere, me puedes baratar, me puede mandar a matar. ¿Cómo me haces escoger? No te has equivocado, Dios, pero Dios ya tenía ese favor con Moisés y ya estaba con él porque la gracia de Dios, el favor de Dios estaba con Moisés. Pues había sido escogido para llegar a ese punto de ser el ayudador para poder llegar a ese punto de libertad. Pero, Y ¿qué hacemos? ahí vemos eso que tú estás diciendo ahora, de que ya era el plan de Dios agarrar a Moisés y como tú decías, era tartamudo, y es cierto, pero vamos a que ahí vemos como que la misericordia de Dios, que siempre puede ser el peor que uno piensa que Dios va a elegir, pero Dios tiene un propósito con esa persona. Y asimismo, como cuando nosotros andábamos en el cautiverio, perdidos en pecados en el mundo, éramos lo peor de lo peor. Y aún así Dios con misericordia nos vio y hoy en día estamos aquí. Entonces vemos ese ejemplo de Moisés, que él no sabía ni hablar. Habiendo tal vez otra persona mejor que hablara, otra persona que fuera hasta más parecido, pienso yo. Pero vemos de que el propósito de Dios en nuestra vida no es lo que nosotros queramos elegir, sino es lo que Él quiere, ¿verdad? Y que Entonces a Dios no se pienso le que escapa nada. A Dios no se le escapa nada, pastor. ¿Por qué? Porque no. ponemos a analizar, Moisés aparentemente tenía un poco de temor de decir, pero ¿cómo me escoges a mí? No, no existe otro. Incluso él le propuso a Dios, él se lo propuso, leyendo la palabra podemos ver que le propuso a Dios, ¿no te has equivocado? O sea, ¿por qué yo? No, no puedo, no puedo, o sea, como diciéndole, escoge a otro. Dios es tan delicado en lo que hace que no escogió al más fuerte, al más grande, al más letrado, al más mejor expresado, sino que escogió a Moisés por su corazón, por su disposición, por lo que sea, aunque con temor, pero ya había puesto sus ojos en él, que era él, y para ponerlo frente a tremenda autoridad. Entonces a Dios no se le escapa nada, porque la gloria de él siempre debe ser
vista siempre debe ser de una manera sobrenatural, no puede ser lógica, porque hay muchísimas cosas que nuestros ojos pueden ver lógica, como por lo menos, a ver, si va un capitán, si va el fuerte del pueblo, si va el líder de todo el pueblo, si va aquel que es el más aletoso, el que, o sea, el que se expresa, el que nadie le puede ganar, pues uno va a decir, a ver, pues tan fácil se la puso, o sea, es que ese tiene poder de convencimiento, ese repeso, como hablábamos antes de Sansón, ese tiene la fuerza de Sansón, pues se puede con ese faraón lo ve y le da miedo, puede mandar un gigante y va a decir, el faraón va a decir, ay no, qué miedo, sí, váyanse, pero pone al que físicamente o en sus palabras puede ser el más débil, pero para Dios glorificarse, lo hizo así. Y a la final lo consiguieron ese pase de libertad para irse, pero el pueblo de Israel fallaba cuando en el cruzar del Mar Rojo se llevaron consigo muchísimas cosas de ese lugar donde aparentemente ellos estaban esclavizados, pero mentira, era su zona de confort, porque cuando llegamos a ese punto de leer donde ellos ya estaban glorificando y alabando a otros dioses, haciendo becerro y haciendo fiesta, era porque muchísimas cosas de las que ellos tenían allá en su esclavitud, las vivían. Por lo menos ellos llevaron dioses de sus padres. O sea que se Sacaron llevaron al presente muchísimas todo acá. lo que sacaron al presente todo lo que traían del pasado y eso es como la vida actual y espiritual, ¿verdad? Trayéndola al momento de hoy en día. Muchas veces dejamos cosas del mundo que tuvimos que haberlas dejado allá. En el momento que fuimos a Cristo, nos entregamos y fuimos a entregarnos por completo. El problema es de que muchas veces nos entregamos una parte a Cristo y la otra parte no la llevamos. Y ese Egipto sigue en nosotros muchas veces. Ese hombre viejo, ese mal carácter, esa envidia, ese mal hablar, no sé, algunas otras cosas, malos Ese hábitos que viejo tenemos. hombre en nosotros. Y es que el pueblo de Exactamente. Israel me hacía meditar mucho y yo decía, Dios, yo cuando leo la Biblia, yo me meto como tipo historia para que me entre más y yo digo, Dios, pero es que el pueblo de Israel también, yo decía, ¿cómo con esa tremenda oportunidad de salir de ese yugo de esclavitud se llevan todos los dioses que no tenían que llevarse, Sí, teniendo el Dios es sobre increíble. todo en esta tierra? Es Y increíble se porque llevaron. ponte a pensar tú, si tú hubieras sido parte del pueblo de Israel y tú ves esa columna de fuego ahí en el desierto que los iba guiando, tú viste las plagas que pasaron, que Dios ya había dicho que iba a pasar, y te vas luego en el proceso que te saca, y entonces cómo vos vas a venir y te vas a montar en el desierto un becerro de oro con los ídolos. O sea, el pueblo de Israel, que culpen hermanos con el aprecio de todo el mundo, yo vivo en Israel y todos mis hijos pues son descendientes de judíos y todo. Pero cuando ves a la historia, decir, qué pueblo tan terco, qué pueblo tan necio. No importa cuánto ellos se metieron muchas veces a procesos y desiertos porque ellos querían, por no sé, como que, no sé si la falta de sabiduría, no sé, pero muchas veces se equivocaron demasiado. Y entonces, como tú dices, no se lee la historia y se hace como una película de lo que va leyendo y uno se pone a pensar cómo era ese momento, eh, cada detalle, cada cosa, y uno dice, ay, Dios lo sacó, hizo eso, porque eso es en el inicio, eso es en el Éxodo. Entonces ves todo eso que va pasando y dices, wow, en verdad que el pueblo de Israel sí ha sido duro, ha sido durísimo. Y lo que más me impresiona a mí es de que Así es. nosotros que somos los gentiles, pues por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, es que somos llamados hijos por misericordia y por fe, ¿verdad? Pero cuando vemos al pueblo de Israel, eso se trata de Dios Padre. Ahí está Dios Padre hablando con ellos. Ahí está Dios Padre hablando con Moisés. Y entonces, Y después de todo lo que sucede, o sea, ¿cómo vas a fallar? O sea, ¿qué prueba más querés ver si nosotros hoy en día creemos por fe? Aunque no vimos, estamos creyendo. Y entonces vamos a ver al pueblo de Israel y tú dices, wow, en verdad que hay que ser muy ciego para uno no ponerse a hacer ídolos y inventarse algo, o sea, en qué creer. O sea, el pueblo de Israel nos da ese ejemplo a no cometer los mismos errores que siguen cometiendo hasta hoy en día. Pero todo eso es un plan de Dios, pero vamos a que ese ejemplo que nos deja en el Viejo Testamento
para que lo traigamos al nuevo vivir hoy en día, digamos, ¿verdad? Y digamos, no, el pueblo de Israel se equivocó de esta manera a la otra, y no podemos cometer los mismos errores como pueblo, como amada, como remanente, ¿verdad? Entonces sí es un poquito como que a veces uno piensa y dicen, ellos vieron, y por qué aún así hicieron ídolos. Ellos vieron y aún así por qué dudaban. Es tremendo, no tengo cómo te podría decir describir algo así. O sea, tú vas al desierto, miras una columna de fuego, ves todo cómo Dios los alimenta, ves todos los milagros que van pasando. O sea, ¿cómo te vas a venir a poner un ídolo de tu pasado? No tengo... Sí, te es algo impresionante eso, ¿verdad? O El sea, pueblo de eso Israel. es tremendo porque cuando yo estaba haciendo esta palabra, yo le decía a Dios, a ver, con todo el respeto, Dios, porque yo hablo así con toda claridad, yo cómo voy a compartir una cápsula con el mismo pueblo de Israel, o sea, yo no conozco muy bien su cultura y yo digo, ojalá mis palabras no vayan a ser ofensivas o sean de juzgar o señalar, porque esa no es la intención. Pues están escritos aquí como el pueblo elegido de Dios, pero como ejemplo para todas las naciones. Yo puedo ser Israel, yo soy Israel. Todo mundo puede ser Israel. Todo Sudamérica, norte, sur, oriente, occidente, o sea, Asia, Europa, todo mundo puede ser Israel. Y yo Todos, decía, mira, cuando yo todos meditaba son... eso, yo decía, no, yo voy a Sí, dar la palabra que tú me has permitido, pues esa misma voy a compartir. sí, todos somos Israel al final porque, mira, de Abraham viene el pueblo de Israel y de Abraham, que es el padre de la fe, viene toda la descendencia. Entonces, Sí, por fe venimos de Abraham. Entonces, sí o no nos guste, o aunque por ahí la gente le gusta judaizar las cosas, ¿verdad? Pero al final venimos por fe de Abraham, que de Abraham amén. viene Isaac, y Jacob y todo el resto, hasta Ismael. ¿Usted qué está peleando de los árabes? Los árabes vienen de Ismael. Entonces, vemos de que Generaciones. todas esas generaciones vienen de ahí. Entonces, al final, todos tenemos partícipe, somos de Israel, somos de parte de ese pueblo. Quizás somos un remanente diferente porque nosotros fuimos, ¿verdad?, comprados por Cristo, por el sacrificio que hizo nuestro Señor en la cruz del Calvario. Entonces, todo lo que pasa acá es por fe. Y si usted se siente parte, siéntase parte, porque eso es algo que tiene que estar en el ADN de nosotros, de decir que nosotros somos parte de eso. Aunque quizás no en el Israel actual de sangre hoy en día, ¿va? Porque si le digo algo, el pueblo de Israel, pues actualmente usted sabe lo que pasa en el mundo, las situaciones del pueblo de Israel, y el pueblo de Israel sí está en un estado muy diferente a lo que es el pueblo de Israel en la Biblia. En verdad que yo le digo una cosa de corazón, usted que me está viendo. Yo antes cuando vine a Israel yo decía, guau, qué bonito todo esto. Yo me sentía hasta como que de parte de acá. Llegó un momento como que dije, bueno, sí, está bonito, es el pueblo de Dios y todo, pero cuando yo empecé a ver cómo es el pueblo de Dios realmente, y usted ve la historia y dice, mira, que el pueblo de Israel sí ha sido duro. Ha sido durísimo el pueblo de Israel con mismo Dios. Pero todo esto, este plan es parte del proceso para que los gentiles tengamos oportunidad. Y eso es lo que usted tiene que entender. Es mejor no ponerse, como quien dice, en los pies de ellos, porque no sé si, ahora yo entiendo eso de, no sé si vamos a aguantar la carga de nosotros, del pueblo de Israel, lo que ellos viven. Porque es un pueblo que toda la vida va a vivir así. En guerras, en problemas, en situaciones, muere gente. Y usted dice, ese es el pueblo de Dios, sí, ese es el pueblo de Dios, es remanente el pueblo de Dios. Entonces usted se da cuenta el celo que hay entre a veces el pueblo de Israel actual y entre los gentiles. Porque si ellos no se hubieran equivocado o no hubieran aceptado a Cristo, no existiéramos, usted y yo no estuviéramos teniendo esa conversación ahora. Pero como ellos no aceptaron al Mesías que ellos esperaban, porque ellos esperaban que el Mesías viniera de otro lugar, entonces, debido a eso, se fijaron en nosotros y nos dieron oportunidad cuando nosotros éramos un pueblo que no merecía nada. Pero gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tuvimos oportunidad. Entonces, por fe, nosotros somos parte de eso. Y usted Amén. lo tiene que ver así. Pero si usted no mismo no tiene fe y no se lo cree, entonces, ¿de qué me sirve a mí contarle esto si usted no se lo cree?
Pero yo le digo Ok. algo, cuando usted lea la historia, como decía Milena, uno se hace una película y uno se ponía a pensar los detalles, las cosas pequeñas de cómo fue, qué pasó, por qué el pueblo así, esto y lo otro. Y Dios le va revelando, conforme va leyendo la palabra, dándole entendimiento por qué sucedía esto, por qué sucedía lo otro. Pero eso es para el que quiere, para el que anhela, para el que no quiere estar a repetir el mismo problema que pasó el pueblo de Israel en Egipto o como hijos de Dios actualmente, que somos creyentes de Cristo y vivimos en ese Egipto todavía. Ese Egipto sigue siendo parte de nosotros cuando no debería de ser parte de nosotros. Eso tuvo que ver quedado en aquel día que usted tuvo un encuentro con Cristo, que usted le entregó todo, ese viejo hombre, esa vieja mujer. Entonces, la historia no se puede volver a repetir. O sea, Casi de no se traer la vida escucha vieja a la vida bien, se nueva, va como la ¿verdad? señal. ¿Me decía? Milena, ¿estás ahí? Ahí está. Creo que un pequeño problema con la señal. Pues mis hermanos, esto es un tema muy bonito, un tema en el cual pues estamos aprendiendo un poquito, así que todos, ¿verdad? Uno no deja de aprender todos los días. Me escuchan Y bien, no sé, pero me está no sé, si como que tu te quedó frisada pantalla. la cámara. No sé si de pronto me está escuchando a mí, Sí, sí, te pero oigo, ahí no puedes logro continuar. verlo muy bien. Sí, sí, dale, continúa y yo te miro bien. Ahora sí, no sé si sea la señal del wifi o algo. La verdad que no sé, pero yo te oigo y te veo bien. Ah, porque aquí será, pero aquí tengo muy buena señal, pero parece como un circulito que está cargando su pantalla. Pero Bueno, eso no pues quiere decir que no podamos continuar con esta palabra. Usted sí, decía sí. algo que no le alcanzó a escuchar. No, que decía sobre el pueblo de Israel y todo lo que pasábamos, de que hablaba de que no podemos vivir como hijos de Dios hoy en día en esta vida, trayendo cosas de Egipto en nuestro presente, porque al final nos va a terminar arruinando y nos va a pasar como el pueblo de Israel, ¿verdad? Cometiendo los Exacto, mismos errores del pasado. Entonces, si Cristo nos exacto. dio una libertad y una nueva vida, es para que la disfrutemos, no para que vivamos en pecado, no para que vivamos en Egipto. No para que usted ande diciendo, no, es que yo soy libre en Cristo Jesús y uno le ve el testimonio o el rostro y tienen más prisión que nunca. Entonces es algo impresionante, ¿verdad? Pero tenemos que cuidarnos de eso. Amén. Continúa, Milena. Y es que no, pastor, lo que usted dice es muy interesante porque nosotros cuando nosotros de verdad queremos y alzamos una voz a Dios, una oración de que nos saque de aquel lugar, nosotros tenemos que tener claro qué es lo que estamos pidiendo a Dios. Él, al principio decía que podríamos ponerle a este título, ayúdame a cruzar, porque ¿hacia dónde quieres ir tú? ¿Hacia dónde tú quieres cruzar? Porque el pueblo de Israel tuvo que cruzar el Mar Rojo, o sea, tuvo que pasar un tramo de como de desintoxicación, de liberación, de proceso, de entender lo que tenía que dejar, lo que tenía que soltar, un proceso donde era demasiado fuerte porque yo ver que un mar se abre, o sea, yo no entiendo, yo no entendería, yo digo, ¿cómo Sí, sería la se reacción? dice que, se ha escuchado hablar, he platicado con personas y dice que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios preparó sus mentes y todo para poder ver eso y no sé, como obvio. ¿Se imagina usted como Y esa es la nuestra mente no parte. está preparada, nuestra mente no está preparada para ver, ejemplo, columnas de fuego, cosas así? Usted ve cuando habla del maná del cielo y todas esas cosas. Nosotros no estamos en esta humanidad preparados para eso. Entonces, póngase a pensar, Dios los preparó a ellos para ese proceso, como dice Milena, de la desintoxicación que venían pasando de Egipto conforme iban caminando, iban dejando cosas. Dios los iba preparando en todo momento. Es así como la vida de nosotros hoy en día. Dios nos va preparando en el desierto, poco a poco nos va puliendo, nos va quitando cosas. Pero es impresionante, Y, ¿verdad, Milena? O sea, y es, cómo, ¿verdad? no, no, te escucho, pastor, qué pena. No, 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 continúa, continúa, no, sí, para date. Que eso, esa parte a mí me causa gran impresión porque yo digo, ¿cómo Dios se mueve sobrenaturalmente para que nosotros entendamos que Él va más allá de lo que nosotros podemos entender y ver? Abrir un mar
Yo creo que es que, o sea, Dios puede sanarme de una enfermedad. Ay, no, de repente no tengo problemas en mis intestinos, en mi cuerpo, en mi hígado, en mis órganos. No tengo problemas. Aquella enfermedad pues apareció, se quitó, lo que sea, cosas que uno dice, ah, pues normal, pues Dios se mueve en misericordia. Pero abrir un mar, o sea, que esas personas hayan podido ser partícipes y ser testigos de que un mar se abra, eso es algo sobrenatural. Y el propósito de Dios con nosotros es hacer lo que nosotros somos imposible muchas veces de entender, pero no se nos es permitido de verdad no aceptarlo, porque en ese momento que Dios hace lo sobrenatural es donde nosotros tenemos que entrar en esa parte y decir, Dios, tú te estás glorificando, porque cuando no lo hacemos, ahí viene la yayay, porque aquellas personas pasaban por el mar, pero como no comprendieron ese poder magnífico, grande, poderoso y sobrenatural de parte de Dios, pues al cruzar al otro lado esa tierra que les permitió tocar Dios, que en su vida yo creo que la habían cruzado, o puede ser que alguno de ellos se pudo cruzar por encima, pero igual allá no tenía oportunidad, no tenía la gracia de Dios, pero ahí ahora iban con la gracia de Dios. Y el pasar allá, no se dieron cuenta del poder y del favor que Dios había hecho antes de, y cruzaron consigo cosas que no debían cruzar. Entre esos, decía usted ahorita que para ir a ese lugar, para cruzar, estar donde Dios quiere que nosotros estemos, nos llevamos cosas que no podemos. Y entre eso Dios quiere que nosotros procesemos primeramente, ¿qué es lo que tú estás pidiendo como persona, como bendición a tu vida, como milagro a tu vida, para cuando ese milagro, esa oportunidad por fin llegue, tú la puedas entender? Porque cuando cruzaron, ellos se olvidaron de dejar en esa tierra de esclavitud todo tipo de apego, y a veces los apegos físicos, materiales, los apegos que tenemos ante nuestros ojos no nos permiten ver y nos hacen ver borroso la gracia de Dios. ¿Cuánto apego puede existir en tu vida que no te permite glorificar el nombre de Dios? El pueblo de Israel, que como lo decía ahorita, no solamente son los que viven justamente en Israel, somos todos. ¿Cuántos de nosotros queremos cruzar ese mar o le hemos pedido a Dios, pero nuestros apegos físicos, materiales y personales nos impiden disfrutar de la gracia de Dios? Pues el pueblo de Israel cruzó con todos sus corotos, cuando muchísimas cosas tenían que dejar allá, entre esos los dioses, entre esos toda cosa que hayan ofrendado, les hayan dado, hayan puesto en las manos del faraón, de la esclavitud, o sea, todos los que los limita y lo que les podía recordar aquella esclavitud, tenían que despojarse, pero a veces nosotros queremos esa bendición, pero no queremos despojarnos de lo que a Dios no le agrada. Y eso es una decisión personal, porque Dios nos iba a encargar pues de ir a cada casa y decirle, esta joyita, déjala aquí. Esta camiseta, déjala aquí. Este bolsito, déjalo aquí. O sea, ir a cada persona del pueblo. Yo creo que ya estaban pidiendo demasiado, porque Dios se encargaba de hacer lo sobrenatural y uno como persona hace lo natural. Pues yo decido dejar en ese lugar lo que verdaderamente me hace cargo, lo que verdaderamente me hace peso. Pero ellos cruzaron por su necedad lo que Dios ya había declarado que tenía que quedar atrás. E incluso un recordatorio de que podían haber sido esclavos, pues el faraón, al entender que los había dejado en libertad, los persiguió, se fue detrás de ellos, se fue con el ejército de Faraón se fue a perseguirlos, a recordarle de qué estaban hechos ellos, de esclavitud, de limitación, de reglas, y ellos viendo que venían detrás de ellos y que el poder de Dios vuelve y los salva porque cerró el mar junto con todo el ejército allí, no entendieron, cruzaron y empezaron a adorar lo que no debían adorar. Y es que Dios, con su gran misericordia, seguía cumpliendo su promesa de que los iba a bendecir. Llamó otra vez a Moisés donde le entregó los mandamientos, los que nos dice la palabra, 10 mandamientos y de ahí para allá muchísimos más. Lo llamó a entregar los mandamientos y él tuvo que irse, ¿no? El escogido, el elegido por Dios Moisés tuvo que irse para poder seguir cumpliendo la tarea que Dios le había mandado. Pues se fue un tiempo a hacer la tarea de parte de Dios y el pueblo forma fiesta, dice, bueno, pero este líder que Dios utilizó, porque saben, lo vieron con sus ojos que Dios lo había utilizado y ellos pudieron disfrutar, ¿dónde está? O sea, entonces nos saca de nuestra tierra y nos deja acá tirados.
E incluso reprochan en la Biblia, reprochan y dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué estamos aquí tirados? ¿Acaso nos has traído a aguantar hambre? O sea, ¿era mejor estar allá con el faraón que aquí? O sea, ¿dónde estás? Hicieron muchísimos reclamos, se quejaban, negaban, es que era un pueblo rebelde, literal. Y yo decía, pero a mí me sacan de las cadenas, me rompen cadenas, porque yo tengo que quejarme de eso. Pues muchísimos de nosotros cometemos ese error, de que Dios nos liberta, Dios nos saca, Dios nos muestra un camino diferente, una tierra diferente, pero llegamos a esa tierra con quejas, con lamentos, con apegos, con necedades, con terquedades, con ganas de llevarle la contraria a Dios. Y esa parte también hay que reflexionarla y pensar qué estoy viviendo yo en mi vida como persona, en qué momento yo estoy siendo necio, estoy siendo terco, estoy siendo terca y no estoy viendo de una manera sobrenatural lo que Dios está haciendo en mí por mis apegos emocionales, físicos y personales que no me permite ver el favor de Dios. Y en ese punto de donde Moisés sale y se va, también tenemos que entender que aunque Moisés fue utilizado, llamado y escogido por Dios porque a Dios le plació, hay tareas que corresponden de verdad como liderazgo a una persona, pero hay tareas que nosotros también debemos cumplir, pues no era responsabilidad total de Moisés que usted se comportara como tal y honrara el nombre de Dios cuando él no estuviese. Pues no tiene que ser, él era el usado por Dios, pero no es el responsable del acto, de tus pensamientos, de tus comportamientos, de tu manera de hacer las cosas. Y a veces en nuestra vida actual queremos responsabilizar a los demás de nuestros actos. Es que no me han enseñado, es que yo soy así porque fulano y tal se comporta así, es que no tengo de otra, es que a mí me educaron así, es que yo no conozco a Dios. Es que yo no he sentido el Espíritu Santo. Es que Jesús todavía a mí no me habla. Es que cómo hacer las cosas bien si yo ni siquiera sé orar. O sea, culpamos a otros porque no estamos capacitados, pero es que todo está a nuestro alrededor. Dios es tan misericordioso que nos permite experimentar cosas sobrenaturales y de repeso como que nos mastica todo. Nosotros tenemos que buscar la manera sabia de interpretar el idioma de Dios, porque Él pudo haber llamado a Moisés, vamos a dejar este pueblo a ver cómo se comporta, pero no, es que hay películas y hay actos y todos como muestran cómo el pueblo está haciendo fiesta y yo digo, pero esto es real, de verdad, hacer tanta fiesta y en qué momento Dios se descuida, en qué momento Dios empieza a hacer otras cosas y nosotros empezamos a desordenarnos, a hacer lo que queremos y luego el resultado de esa acción nos trae dolor, nos trae daño y luego volvemos y culpamos al tercero. Pero esto Dios lo quiere así, ¿no? Dios no quiere así. Eso es resultado de tu acto, es resultado de tu pensamiento, es resultado de lo que tú has querido en tu vida porque Dios nos ha mostrado un camino. Y es que el fin de Dios en este tiempo es que nosotros lo glorifiquemos, nosotros busquemos su respaldo, nosotros nos deleitemos en Él y lo busquemos a Él. Y cuando Jesucristo fue a la cruz, cuando Él fue a la cruz, porque Dios todos los días nos recuerda que Él es bueno, porque una y otra vez ha elegido personas especiales que hablan, muestran y enseñan el respaldo de Dios, de que Él está ahí dando oportunidad. Y cuando Jesucristo fue a la cruz, diciendo, bueno, antes de Moisés, de Abraham, hubo oportunidad. O sea, antes de ellos hubo oportunidad. Con ellos hubo oportunidad. Y con Cristo, con los discípulos, hubo oportunidad. Con Cristo hubo oportunidad. Y aún en la actualidad sigue habiendo oportunidad. O sea, ¿cómo vamos a cruzar nosotros? ¿Cuántas veces tenemos que cruzar? ¿Cuántas veces nos tienen que tirar el mar encima? Siempre Dios muestra una oportunidad y cuando Jesucristo fue a la cruz fue como la prueba más clara de recordar de que Dios te está diciendo, te voy a volver a ayudar, te estoy ayudando a cruzar, pero a ver, ¿qué vas a hacer tú? Porque si no crees, si no caminas, si no confías, o si no confiesas, o si no abandonas, porque hay cosas que debemos abandonar para que el favor de Jesucristo también de entre nosotros. Pues Una sin ese pregunta, permiso. una Sí, pastor. preguntita. Si yo te dijera a ti ahorita, o sea, me impresionó cuando dijiste algo sobre las joyitas, de que deja esta joyita aquí, deja estas cosas aquí, deja esto allá y deja esto allá.
Actualmente el pueblo, hablo de la iglesia, hablo de la amada de Cristo. ¿Cuál es el problema, el mayor problema que tienen de Egipto actualmente? Que no los deja. O sea, ¿qué crees tú que el pueblo actualmente tiene? Yo miro que el pueblo últimamente padece de esto, padece de esto, padece de esto. Quieren vivir en traer Egipto a la iglesia y no quieren dejar esto, no quieren dejar esto. ¿Qué crees tú que sería ese esto actual que hay que afecta al pueblo, que lo traen de Egipto? O que quieren traer una mala costumbre que tenían anteriormente y la traen. ¿Para ti qué sería eso? Para, para mí especialmente es el tener apego a las cosas del mundo. Para mí especialmente es darle prioridad a cualquier otra cosa y no a Dios. Para mí especialmente es creer que el favor y el poder de Dios no tiene el control y que mis propias fuerzas, mi propia necesidad y mis apegos, tanto físicos, porque son cosas materiales, y emocionales, porque también hay cosas en mi mente. Lo que yo considero dentro de mí que es lo justo, que eso es lo verdadero, pues eso yo creo que me aleja muchísimo de Dios. Y yo en sí no conozco mucho la cultura de Israel en la actualidad, pero yo hablo de mi parte. Si yo especialmente eh, me apego a lo terrenal, pues pongo mi mirada en las cosas de este mundo, automáticamente estoy diciéndole, Dios, tú aquí no puedes conmigo, tú no tienes el control, aquí mando yo. Y eso es lo que nos aleja de la gracia y del favor de Dios. Pero Dios es bueno, pastor. Una y otra vez nos muestra su misericordia. Como yo no me canso de servirles también, yo no me canso de ayudarles, yo no me canso de mostrarles de que hay un camino de luz y solamente es que lo decidan una y otra vez. Y yo creo que lo que nos aleja de la gracia de Dios es el amor a las cosas físicas y materiales de esta tierra. Y también a creer que Sí, nosotros tenemos ese poder, un poder que es, nos es así enojara. como tú lo dices, es así ese amor cuando nosotros amamos a Dios. Yo le voy a decir una cosa, cuando nosotros amamos a Dios muchas veces, por más que te equivoques, por más que cometas un pecado y tú sabes que eso está mal, lo importante no es de darle la espalda a Dios aquí, lo importante es permanecer. Si tú te caes, te levantas, te sacudes y te vuelves a Dios y te pones a cuentas con Dios, no con el pastor, no con el líder, no con Dios. Luego que tú te pongas a cuentas con Dios, lo importante es permanecer, no alejarnos. Ah, yo pequé, ya me desaparezco de la iglesia, hermana, me desaparezco. No. Lo importante es que tú permanezcas, te arrepientas y continúes. Ese es el mayor problema, que cuando la gente se cae, Amén. se va, nos apartamos. Yo creo que lo que tenemos que hacer es permanecer todo el tiempo. Aunque nos caigamos, nos levantamos, le pedimos perdón a Dios y continuamos. Y entonces Amén. vamos a Y aprender es de que que siempre, hay que desapegarnos de las cosas, de Egipto, es apegarnos de las cosas malas. Y yo creo que lo que Milena nos está diciendo es de que nosotros tenemos que dejar las cosas de Egipto, dejar el viejo hombre, la vieja mujer, dejar de hablar, dejar el chisme, dejar de decir cosas que no son, dejar las malas palabras, dejar los malos hábitos, dejar las cosas que vivíamos en el pasado y queremos traerlas actual cuando nosotros somos cristianos. Y es cuando más debemos de cuidar el y testimonio, Dios cuando nos más invita a debemos ello. de cuidar nuestra vida para ser ejemplo de los demás. No hay necesidad de boca de decir que yo soy cristiano. El cristiano que es de boca va a ser de boca, pero no va a tener hechos. El cristiano que calla y es sabio es el que tiene los hechos y los hechos hablan por esa persona. Entonces, tienes que tener cuidado en eso, de no quedarte así, ¿verdad? Y yo creo que enfocarnos mucho en lo que ya fue hace parte que nos perdamos la bendición de el hoy, de lo que será, porque yo no, a mí me hace difícil entender cómo, de verdad, cómo tanta bendición sobrenatural y en ese tiempo la gracia de Dios y el favor de Dios se veía era así, de face to face. O sea, no era que es que yo, como muchas personas hoy malinterpretan el favor de Dios y lo misericordioso de Dios en sus milagros y se suponen. Yo creo que Dios ha hecho esto, ¿no? En ese tiempo no era, yo creo, lo veían con sus ojos.
lo veían con sus ojos. Dios incluso hablaba con voz audible a sus escogidos, les decía, aquí estoy yo, te he elegido, haz esto, no hagas esto. Yo digo, en ese tiempo tenían era un pase VIP. Hoy nos está por allá, qué sé yo, en general, porque realmente nos hablan en ese tiempo un pase VIP y aún que tenían que hacer, pero aquí se nos ha dejado el ejemplo para que nosotros meditemos e intentemos cambiar, intentemos hacer las cosas de una mejor manera, porque Dios nos manda en su palabra que nosotros nos debemos esforzar, ser determinados y ser valientes. Incluso después de Moisés, quería comentarle ahorita, se me había olvidado un poco, Dios siempre deja a un líder que nos ayude a caminar. Por eso hoy en día hay tantos pastores, profetas, evangelistas, siempre hay alguien por el cual Dios elige para repartir su palabra en esta tierra. Nunca vamos solos, porque como Dios ha cambiado esa conexión, obviamente nosotros podemos estar directamente con Él, porque cuando vino Jesucristo fue rompiendo todo manto que nos limitaba a estar directamente con Él. Hoy en día todos podemos ir a su presencia, pero como a veces estamos faltos de su misericordia, no, sino solamente estamos faltos de su sabiduría, de su gracia, de esa capacidad de ver espiritualmente más allá, lo natural, sino lo sobrenatural a veces nos falta. Entonces Dios pone el que sí tiene la capacidad de entender. Y siempre pone una autoridad principal en la cual te dice, no lo hagas así. Yo honro exageradamente a mis pastores, los honro con el alma y con el corazón, porque a mí me han enseñado muchísimo. Y aunque a mí a veces hay cosas que yo voy por la vida y digo, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué? Pero medito y yo digo, Dios los ha puesto con una justa razón en mi vida. Y yo sobre eso tengo que meditar. ¿Qué tipo de personas Dios pone en mi camino como autoridad para que me hagan hacer cambios de transformación en mi vida? Y Dios nos pone esas autoridades porque son quien nos ayuda, no para nosotros culpar a ninguno y hacerlo responsable de mis actos y mis pensamientos. Es para que yo medite y entienda que Dios se mueve con poder a través de ellos. Y después de Moisés, cuando el pueblo se equivocó, que usted lo comentó al principio, dicen que Moisés no alcanzó a llegar a la tierra prometida. Pues solamente eso lo sabe Dios. ¿Por qué? Porque muchos tienen hipótesis, dicen que esto pudo ser, esto pudo ser. Nosotros podemos decir mucho, pero si el favor de Dios era que él llegara hasta ese tiempo, si el plan de Dios era que él llegara hasta ese lugar, así fue. Pero luego puso a Josué, ¿no? El sucesor. Josué, después de él, uno que sí creyó en esa autoridad que era Moisés para el pueblo, uno que sí estuvo al pie de la letra, estuvo ahí, lo ayudaba, lo respaldaba, lo acompañaba. Y a ese escogió Dios para que continuara. Y luego le dijo a él, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a esta tierra todo lo que yo juré a tus padres que iba a dar. Pero ¿qué le mandaba a Dios? A que se esforzara. Y Dios a nosotros nos manda eso, a que nos esforcemos, a que seamos valientes. Si queremos cruzar hacia esa tierra prometida, pues venga, tienes que hacer un poquito de tu parte, porque Dios con la libre decisión que nos permite a nosotros, Él no lo va a hacer todo. La pastora me compartía, decía, Dios hace un 99%, porque yo aprendo rápido. Un 99% hace Dios. Tú haz la una parte, pero hazla, porque no creas que todo es gratis, no. Todo demanda de nosotros esfuerzo, todo demanda de nosotros el deseo, las ganas, porque entonces, no, pues, que Dios lo haga todo. Algo tienes que hacer. Entonces, la invitación a este tema el día de hoy es, ¿qué haces tú para cruzar a ese lugar donde tú le pides a Dios que te ayude? ¿Qué haces tú para dejar atrás lo que no tienes que llevar en esa maleta? Pues si estás pidiendo ayuda que te saquen de ahí, pues no te lleven las cosas de ahí, no te lleven las cosas que ya pertenecen a esa tierra. No te lleves esa maleta de dolor, de rencor, como decía el pastor, de envidia, de resentimiento, de engaño, de frustraciones, de ansiedad. Hoy en día le pedimos a Dios en oración que nos ayude, pero ¿cuántas veces en ese momento, en ese socorro, viene uno y dice, no, pues que yo a la vez estoy bien aquí porque hay gente que se apropia de la enfermedad? Mi enfermedad, dice.
es que mi enfermedad, o sea, ¿es tu enfermedad o es una enfermedad? Porque si es tuya, pues quédate con ella, porque si tú ya le pusiste nombre, si tú ya le pusiste firma, si es tu dolor, si es tu depresión, pues, si es tu depresión, pues haz tú con lo que quieras, pero si Dios es quien tiene el control de eso, pues permítele a Dios que tome el control. No perder la fe, no perder la esperanza, entender de que Dios sí quiere ayudarnos a cruzar, pero también quiere que nosotros alcancemos esa tierra prometida donde Dios juraba, decía, yo le voy a dar esa tierra donde fluye leche y miel, donde prometió que iba a ser una tierra de bendición. Y yo esa tierra, aunque hoy no la esté viendo, yo la espero. Y yo esa tierra, aunque hoy yo, mis ojos, aparentemente, una tierra que en mi mente puedo imaginarme más allá de lo normal, pues tengo fe de que lo podré disfrutar. Es una tierra de paz, una tierra de bendición, una tierra de esperanza, una tierra de, de, de comodidades. Y esa tierra soy yo, no es una tierra física, porque muchas veces creen que es la tierra de tierra que sale de tierra, pero no, porque nosotros vamos caminando en el transcurso de nuestra vida y es la tierra donde Dios quiere que nosotros fluyamos como leche y seamos dulce como la miel, es nuestra vida para Él. Y eso yo lo estoy esperando. ¿Por qué? Porque cada día quiero que Dios me utilice, me llene de su favor, de su gracia, puede ser en esta nación, en esta nación como en las naciones, y poder ser de bendición para su gloria y para su honra. Yo les comparto este versículo con amor, que nos esforcemos, que tenemos hacia adelante. Lo hizo Josué, y a la final Josué conquistó, a la final Josué llegó al lugar donde tenían que llegar a esa tierra prometida. Y un versículo les comparto. Creo que tuvimos un problema ahí con la señal que se cortó un poco. Milena se quedó frisada. Bueno, creo que se le va a conectar ahora. Vamos a ver si vuelve. Si no, pues ahí vamos a finalizar la cápsula de hoy. Vamos a dar un minuto y si no, Siempre pues... dispuesto Ahí está Milena. y estar con los ojos abiertos, que cuando llegue la provisión de parte de Dios, no te coja con los ojos cerrados, o te coja dormido, o te coja pensando y mirando hacia otro lado, sino que te coja listo, preparado para poder disfrutar de lo que Él ya ha preparado antes de que tú lo pidieras. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, Milena, por esa palabra. Sí que ha sido bendición. Gracias por tu tiempo y sé que esa palabra, ese mensaje se va a quedar en los corazones, ¿verdad? Y sé que esa palabra es una palabra muy poderosa para que la apliquemos y analicemos nuestra vida primero, porque muchas veces vivimos en Egipto y que somos cristianos y que vivimos una vida así, pero no podemos vivir una vida de... Una cosa es, ¿verdad?, tener el albedrío, y otra cosa es liberalismo. Y las personas muchas veces quieren vivir en liberalismo siendo cristianos y quieren aplicar cosas del mundo en Dios, y eso es imposible. Tenemos que aprender a dejar las cosas del mundo y empezar a vivir en santidad como nuestro Señor Jesucristo. Y lamentablemente nos gusta muchas veces vivir así. Nos gusta vivir en ese Egipto y queremos luego jugar a ser cristianos y luego vivir en Egipto, y así pasamos muchas veces en nuestra vida. Y ahí sí que fue como tú dijiste, ¿verdad? De que qué vamos a hacer nosotros en el momento, ¿verdad? De esa transición de pasar, ¿verdad? Ese desierto, ese Egipto. ¿Qué tenemos que dejar? Simplemente tenemos que entregarnos a Cristo y dejar todo. Todo, todo, todo totalmente. Literalmente, si quiere usted también se lo digo literalmente. Si usted tiene un problema con el chisme, con que le gusta hablar, con que tiene envidia, con que usted es un mal hombre, tiene mal carácter, tantas cosas que tenemos del viejo hombre y vieja mujer, es necesario que usted vaya a la cruz con Cristo y entregue todo eso. Así de simple, Amén. así como se suena, simplemente decirle: Señor, yo no puedo vivir así. Yo llevo cristiano ya 20 años y tengo un mal carácter. Toma esto, toma el viejo hombre, toma la vieja mujer, toma eso que todavía me sigue afectando, ¿verdad? Entonces, Milena, gracias por esa palabra, gracias por tu tiempo, que Dios te bendiga y que Dios te siga levantando cada día más, y gracias
por todo, ¿viste? Que Dios te bendiga y que tengas una feliz noche. Hasta allá, saludos a Zaragoza, España, a Casa de Dios. Y a los pastores también, que Dios te bendiga. La verdad que se ve que han formado una gran líder. Y se nota te han pulido bien, ¿eh? Muchísimas gracias, pastor, por la invitación. Para mí es un placer de verdad y servirle a Dios es mi pasión. Y representar a mi iglesia preciosa que amo con el alma y con el corazón aún más. Casa de Dios Amén, aquí en amén. Zaragoza siempre los espera y pues muchísimas gracias y estamos para servir. Muchísimas gracias, que tengas feliz noche. Bendiciones. Bueno, mis hermanos, que Dios les bendiga a cada uno por nombre. Esto fue una cápsula, un mensaje en el cual el Señor pues quiere hablar a nuestras vidas. Ha sido de bendición para cada uno de nosotros. Esperamos que esa palabra poderosa se haya quedado en sus corazones, que tengan una feliz tarde o una feliz noche. No sé en qué horario se encuentran, pero bendiciones para cada uno y a sus familias.